Elena huyó a través del desierto, con un guerrero sentenciado a su lado, dejando atrás el fuego del odio y los gritos de su propia gente. Cargaba en su vientre una promesa de vida y sobre sus hombros el peso de la traición. Pero en la desesperada huida, encontró un amor inesperado en el hombre que rescató y un nuevo comienzo en el hijo que nació para unir sus mundos. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la noche en que el pueblo de Tres Cruces se ahogaba en el caos, otro fuego, más silencioso pero más cruel, lamía la vida de un hombre. El aire olía a pólvora y a pino quemado, una mezcla que se pegaba a la garganta y hacía llorar los ojos. Gritos lejanos cortaban la oscuridad, ecos de una redada que había convertido el pequeño puebble fronterizo en una antesala del infierno. Elena corría, con una mano protectora sobre su vientre abultado y la otra tratando de apartar el humo que se arremolinaba a su alrededor. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un trago de ceniza. Su único objetivo era encontrar un refugio, un rincón oscuro, donde esperar a que la tormenta de violencia pasara. Pero entonces lo vio, apartada del resto del pueblo. Una cabaña de madera ardía con una ferocidad contenida, como una pira funeraria deliberadamente encendida. No eran las llamas lo que detuvo a Elena en seco, sino la extraña quietud que la rodeaba. Mientras el resto de Tres Cruces gritaba, de esa cabaña solo emanaba el rugido del fuego. Y algo más, un sonido casi imperceptible, un gemido ahogado que se perdió entre el crepitar de la madera. Otros pasaron a su lado, sombras presurosas en la noche. «Vamos, mujer, sálvate», le gritó un hombre con el rostro cubierto de hollín. «Deja que el diablo se queme», susurró una anciana, santiguándose mientras miraba el fuego con una mezcla de miedo y satisfacción. Elena entendió. Sabía quién estaba allí dentro. Los rumores habían corrido como el viento del desierto. Un guerrero apache había sido capturado, un salvaje, un animal que merecía el peor de los castigos. Y la justicia del pueblo, rápida y brutal, había sido el fuego. El miedo le atenazaba las entrañas, un nudo helado que le suplicaba que siguiera corriendo, que pensara en la vida que llevaba dentro. Pero el gemido volvió a sonar, más débil esta vez, y algo en su interior se rompió. No era un diablo ni una bestia, era un ser humano. Con el corazón martilleándole en los oídos, se desvió del camino seguro y corrió hacia el calor sofocante. El fuego la recibió con un abrazo abrasador. El humo era tan denso que la cegaba, y tuvo que guiarse por la silueta oscura que se recortaba contra las llamas anaranjadas. Allí estaba él, atado a uno de los postes centrales que aún sostenían el techo. Su cabeza colgaba sobre el pecho, inconsciente, su cuerpo cubierto de heridas y suciedad. Las llamas danzaban a pocos centímetros de sus pies, lamiendo la madera con una paciencia macabra. Elena sacó la pequeña navaja que siempre llevaba consigo. No era un arma, sino una herramienta para pelar fruta o cortar hilo. Pero en ese momento era su única esperanza. El calor era insoportable, le quemaba la piel y secaba su garganta. Las cuerdas eran gruesas, ásperas, y parecían burlarse de su pequeño cuchillo. Cortó con desesperación, con los músculos de sus brazos temblando por el esfuerzo. El sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro. A su espalda, el crujido de la estructura se hizo más fuerte, un aviso de que el tiempo se agotaba. Finalmente, la última cuerda cedió. El cuerpo del hombre se desplomó hacia adelante, y todo su peso cayó sobre ella. Elena tropezó, casi aplastada por la carga, pero un instinto primario la hizo afirmarse. Lo arrastró hacia la salida, tirando con una fuerza que no sabía que poseía. Sus pies se hundían en la tierra caliente, sus pulmones ardían. Justo cuando cruzaron el umbral y cayeron juntos en la tierra polvorienta, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. El techo de la cabaña se vino abajo, enviando una lluvia de chispas y brasas al cielo nocturno, justo en el lugar donde habían estado segundos antes. Elena yacía en el suelo, jadeando, tratando de recuperar el aliento. El hombre a su lado no se movía. Había salvado una vida, pero sentía las miradas de los otros aldeanos sobre ella, miradas que no contenían alivio ni gratitud. Mientras el fuego a sus espaldas se extinguía, otro fuego, invisible pero mucho más peligroso,
acababa de encenderse en las miradas de horror y repulsión de sus vecinos. La vida no regresó al pecho de Taza con la primera bocanada de aire, sino con la mirada cautelosa de un animal salvaje observando a su salvadora. Abrió los ojos y lo primero que sintió fue el dolor, una red de fuego que envolvía sus muñecas, sus tobillos y su costado. Lo segundo fue la confusión. No estaba en la cabaña ardiendo. El aire aquí era húmedo y olía a tierra mojada y a paja vieja. Estaba en un cobertizo oscuro, tumbado sobre un montón de heno seco que le picaba en la piel, y frente a él, sentada sobre un cajón de madera, estaba la mujer. La recordaba vagamente, una silueta borrosa moviéndose entre el humo. Ahora, a la escasa luz del amanecer que se filtraba por las rendijas de la pared, la veía con claridad. Veía su rostro pálido y fatigado, las ojeras oscuras bajo sus ojos, y sobre todo, veía la curva prominente de su vientre. Una mujer encinta, su mente de guerrero, entrenada para evaluar amenazas en un instante, no sabía cómo procesar aquello. No había hostilidad en su postura, solo un agotamiento profundo, pero era una de ellos, de la gente que lo había atado para que muriera. La desconfianza era un instinto tan natural como respirar. Se movió, intentando incorporarse, y un gruñido de dolor escapó de sus labios. Inmediatamente, los ojos de ella se clavaron en los suyos. No hubo palabras. No las necesitaban para que el aire se llenara de una tensión casi sólida. Y quizás, en ese momento, ustedes también sintieron esa tensión en el aire. Esa frágil balanza entre el salvador y el salvado, entre el enemigo y el deudor. Elena se levantó despacio, con la cautela de quien se acerca a un ciervo herido. En sus manos llevaba un cuenco de barro con agua. Avanzó lentamente y lo dejó en el suelo, a una distancia prudente pero a su alcance. Taza miró el agua, luego la miró a ella. Su orgullo le gritaba que rechazara cualquier cosa que viniera de sus manos, que morir de sed era más honorable que aceptar la piedad de un enemigo. Pero su cuerpo, traicionero y sabio, clamaba por el líquido. Sus labios estaban agrietados. Su garganta era un desierto. Con un movimiento lento y calculado, alargó una mano y tomó el cuenco. Bebió, y el agua fresca fue un bálsamo para el fuego de su interior. Cuando terminó, no le dio las gracias. Simplemente dejó el cuenco en el suelo y la observó. Sus oscuros ojos impenetrables. Ella pareció entender. Se sentó de nuevo y sacó de un pañuelo unas hierbas machacadas que desprendían un olor amargo. Volvió a acercarse y, con gestos lentos, le indicó que quería aplicarlas sobre sus quemaduras. Él se tensó, listo para apartarla, pero había algo en su mirada, una determinación tranquila y desprovista de malicia, que lo detuvo. Dejó que le curara las muñecas, sintiendo el escozor del remedio y la extraña suavidad de sus dedos. Cada toque era un interrogante, cada segundo de silencio una pregunta sin respuesta. El sonido de la puerta del cobertizo chirriando los sobresaltó a ambos. Taza se puso en guardia instintivamente, mientras que Elena ahogó un grito. Una anciana del pueblo se deslizó dentro, mirando a su alrededor como si temiera ser descubierta. Llevaba un pequeño bulto en la mano. «Elena, niña, ¿qué has hecho?», susurró, su voz un reproche tembloroso. Dejó el bulto, que contenía un trozo de pan y queso, a los pies de Elena, pero mantuvo la distancia con Taza, mirándolo como si fuera una serpiente. «Has traído la desgracia sobre ti. Se corre la voz. Dicen que has ayudado al Apache». La anciana negó con la cabeza. «Debes irte. El capitán Vargas y sus soldados vienen en camino. Vienen a limpiar este desastre. No tendrán piedad». Taza no entendió las palabras de la anciana, pero comprendió el miedo absoluto en los ojos de Elena. El peligro ya no estaba dentro del pueblo. Ahora se acercaba desde el exterior. La oscuridad no llegó con la noche. Llegó a lomos de caballo, trayendo consigo el sonido del acero y el olor de la sangre. Tras la partida de la anciana, una pesada quietud se había instalado en el cobertizo. Elena no había tocado la comida. El miedo era un nudo en su estómago, que no dejaba pasar nada más. Taza, por su parte, estaba alerta. Cada fibra de su ser, entrenada en años de supervivencia y guerra, le decía que la advertencia era real. Se había puesto de pie, probando sus límites,
moviéndose por el pequeño espacio con una cojera dolorosa pero con una determinación renovada. Ya no era el hombre indefenso, atado a un poste. Era un depredador en una jaula, esperando a que los cazadores se acercaran. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El primer sonido fue un ladrido lejano, luego otro, y pronto un coro de perros nerviosos anunció la llegada de los extraños. Poco después, llegó el galope. No era el trote desordenado de unos pocos jinetes, sino el ritmo disciplinado y atronador de una patrulla militar. El sonido se detuvo en el centro del pueblo, y durante unos minutos angustiosos, solo hubo silencio. Elena contuvo la respiración, rezando en silencio, pidiendo un milagro que sabía que no llegaría. Sabía que alguien en el pueblo, por miedo o por recompensa, ya los había delatado. Entonces, el sonido de las herraduras volvió a empezar, más lento esta vez. Acercándose inexorablemente a su escondite, las antorchas arrojaban sombras danzantes y monstruosas contra las paredes del cobertizo. Elena se encogió en el rincón más oscuro, tratando de hacerse invisible. Taza se colocó frente a ella, una barrera imperfecta pero decidida, con un trozo de madera afilada que había encontrado en el suelo como única arma. La voz que resonó en el exterior era fría, cortante, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin cuestionamientos. Está aquí. El informante dijo que la mujer lo escondió en este granero. Era el capitán Ricardo Vargas. No se molestó en llamar a la puerta ni en ofrecer una oportunidad para rendirse. Para él, no había personas dentro, solo un problema que debía ser erradicado. Se bajó de su caballo, y su silueta, alta y delgada, se recortó contra la luz de las antorchas. Elena pudo ver su uniforme impecable, el brillo de sus botas, el gesto de desprecio en su rostro. «Cuémenlo», dijo Vargas con una simplicidad aterradora. «Saquen a las ratas de su nido». Por segunda vez en 2 noches, el fuego se convirtió en el enemigo de Elena. Una antorcha fue arrojada sobre el techo de paja, que prendió con una rapidez explosiva. Otra fue lanzada contra la puerta, bloqueando su única salida. El humo acre comenzó a llenar el espacio, espeso y sofocante. El pánico se apoderó de Elena, un terror helado que la dejó paralizada. El calor se intensificaba, y el aire se volvía irrespirable. Pensó en su hijo, y una ola de desesperación la inundó. Estaban atrapados, pero Taza no estaba paralizado. El fuego y el peligro eran su elemento. Mientras Elena tosía, ahogándose, él ya estaba moviéndose a lo largo de la pared trasera, palpando las tablas, buscando una debilidad. La encontró. Una sección donde la madera estaba podrida por la humedad. Con una fuerza brutal nacida de la necesidad, golpeó las tablas con el hombro una y otra vez. El dolor de sus heridas casi lo hizo desmayar, pero el sonido de la madera astillándose le dio fuerzas. Con un último empujón, las tablas cedieron, abriendo un pequeño agujero hacia la oscuridad exterior. El humo era una nube negra y densa. Elena apenas podía ver. De repente, sintió unos brazos fuertes que la rodeaban. Antes de que pudiera reaccionar, Taza la levantó del suelo. Se sorprendió de la fuerza que aún quedaba en su cuerpo malherido. Él no dijo nada. No había tiempo. La empujó a través del agujero y luego salió él. Justo cuando una de las vigas principales del techo se derrumbó con un estruendo. Se arrastraron hacia la espesura de los matorrales que bordeaban el pueblo, sus corazones latiendo al unísono con el rugido del fuego. Desde la seguridad de las sombras, vieron las siluetas de los soldados moviéndose frente al cobertizo en llamas, esperando a que sus presas salieran por la puerta principal. No saldrían. La deuda había sido pagada. Ella lo salvó del fuego. Ahora, él la había salvado a ella. A sus espaldas quedaba el fuego y el odio. Frente a ellos, la noche infinita de la Sierra Madre. Su huida había comenzado de verdad. En la inmensidad salvaje, la noche no era el único enemigo. A veces, el silencio entre 2 extraños podía ser mucho más intimidante. La huida de 3 cruces los había arrojado a las fauces de la Sierra Madre, una tierra que no ofrecía consuelo, solo indiferencia. Cada paso era una batalla contra las rocas afiladas
que amenazaban con rasgar las suelas de sus gastados zapatos y contra los arbustos espinosos que se aferraban a su ropa como dedos desesperados. Para Taza, a pesar de sus heridas, este era su mundo. Se movía a través de él con una gracia silenciosa que desafiaba su cojera, sus sentidos agudizados por una vida de caza y guerra. Leía el terreno como un libro abierto. Una rama rota le hablaba de un ciervo. El vuelo de un pájaro le advertía del peligro. Para Helena, sin embargo, era un infierno verde y marrón. El peso de su embarazo, que en la seguridad de su hogar había sido una promesa gozosa, ahora era una carga brutal. Un dolor sordo se había instalado en la parte baja de su espalda, y cada inhalación del aire frío y delgado de la montaña era una puñalada en sus pulmones. El silencio entre ellos era denso, lleno de pensamientos no expresados. Él, el guerrero apache, ¿sentiría desprecio por su debilidad? ¿La vería como un lastre que ponía en peligro su propia supervivencia? Ella, por su parte, luchaba contra los fantasmas de las historias que había escuchado toda su vida, historias de salvajes sin piedad. Sin embargo, el hombre que caminaba delante de ella no encajaba en esos cuentos. Se detenía con una paciencia antinatural, esperando a que ella recuperara el aliento, y sus ojos, aunque siempre alertas, no la miraban con odio, sino con una indescifrable intensidad. Tras lo que parecieron días, aunque solo habían sido horas, Taza se detuvo. Su mirada recorrió el rostro pálido y sudoroso de Helena, notando el temblor casi imperceptible de sus piernas. Un conflicto cruzó su rostro. Su instinto le ordenaba seguir moviéndose, poner la mayor distancia posible entre ellos y sus perseguidores. Pero la mujer no podía más. Con un gesto brusco de la cabeza, la guió hacia una cornisa de roca que formaba un refugio natural, protegido del viento helado que soplaba desde las cumbres. No fue una pregunta, sino una decisión. Por primera vez, su seguridad se había antepuesto a la velocidad de la huida. Dentro de aquel pequeño santuario de piedra, Helena observó, fascinada y temerosa, cómo Taza transformaba el espacio. Se movió con una eficiencia tranquila que era casi hipnótica. Recogió madera seca de lugares que parecían vacíos, construyó un pequeño foso para el fuego, para que el humo fuera mínimo, y lo encendió con la rapidez de un mago. Luego, con la misma navaja que ella había usado para liberarlo, afiló una rama, dibujó algo incomprensible en la tierra y desapareció en la creciente oscuridad. Helena se quedó sola, con el único consuelo del fuego danzante, y sintió el verdadero peso de su soledad. Estaba completamente a merced de un hombre, cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar correctamente. El regreso de Taza fue tan silencioso como su partida. Traía consigo 2 conejos, y los preparó con una reverencia que sorprendió a Helena. No había desperdicio. Cada parte del animal era tratada con respeto. Mientras la carne se asaba, desprendiendo un aroma que le hizo doler el estómago de hambre, él se sentó al otro lado del fuego. La miraba, y por primera vez, Helena sintió que no solo la veía a ella, sino que intentaba leer su espíritu. Cuando la comida estuvo lista, él tomó la mejor pieza, la más carnosa, y se la tendió en una hoja ancha. Ella aceptó, sus dedos rozando los suyos por un instante. Fue un gesto simple, primitivo, pero que lo cambió todo. Al compartir el pan, o en este caso la carne, compartieron algo más, un pacto silencioso de supervivencia mutua. Más tarde, mientras buscaba una posición para aliviar el dolor de su espalda, su pie resbaló en la superficie irregular de la cueva. Cayó de costado, con un grito ahogado, raspándose la palma de la mano contra la piedra arenosa. La herida era superficial, pero la sangre que brotó, roja y viva contra su piel sucia, fue la gota que derramó el vaso de su resistencia. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor, de agotamiento y de pura frustración. En un instante, Taza estuvo a su lado. Se arrodilló y tomó su mano herida. Sus dedos, callosos y marcados por una vida de lucha, la sostuvieron con una delicadeza que parecía imposible. Inspeccionó el corte con el ceño fruncido, y luego levantó la vista hacia sus ojos llorosos. Por un momento, el mundo exterior, los perseguidores, el peligro, todo desapareció. Solo existían ellos 2 en el círculo de luz del fuego. Él rasgó otra tira de su ya maltrecha camisa, buscó en la oscuridad unas hojas que reconoció por el olor
las masticó hasta convertirlas en una pulpa y la aplicó sobre la herida de Elena. El escozor inicial fue reemplazado por un frescor calmante. Luego, con una habilidad sorprendente, vendó su mano. El contacto no fue clínico ni apresurado. Fue un acto de cuidado deliberado y profundo. Un acto que decía más que 1000 palabras en cualquier idioma. Mientras se dormía junto al pequeño fuego, escuchó el aullido lejano de un lobo. Pero el sonido que le provocó un escalofrío fue un crujido mucho más cercano. La señal de cazadores humanos. La confianza, como un sendero en la montaña, no aparece de la nada. Se construye con cada paso de duda. La calma que siguió a la noche de cuidados fue una tregua frágil, un suspiro contenido en el corazón de la tormenta. Con las primeras luces del alba, Taza ya estaba en movimiento, explorando los alrededores de su refugio con la cautela de un depredador. Elena lo observaba mientras amamantaba al pequeño bulto, que era ahora el centro de su universo. Ver la ternura con la que Taza había sostenido al niño la noche anterior había derribado otro muro en su interior, pero el miedo seguía siendo un compañero constante. Él regresó cuando el sol ya calentaba las rocas, y la expresión de su rostro borró cualquier vestigio de paz que Elena hubiera podido sentir. Sin una palabra, le hizo un gesto para que lo siguiera. La llevó hasta el borde de la cornisa, desde donde se dominaba un estrecho cañón que serpenteaba más abajo. Le señaló unas marcas en el suelo, casi invisibles para ella, pero que para él eran una declaración de guerra. Huellas frescas de caballos con herraduras. Los soldados no se habían rendido. Estaban cerca, peinando la montaña. Fue entonces cuando estalló su primera gran disputa. Taza señaló el desfiladero con una mirada dura y calculadora. Con gestos rápidos y precisos, le explicó su plan. Era el lugar perfecto para una emboscada. Podían usar las rocas para cubrirse, provocar un pequeño derrumbe para bloquear la salida. Sus manos imitaron la caída de las piedras, el caos de los caballos, la lucha. Sus ojos no reflejaban odio, sino una fría y sombría necesidad. Para él, era la única opción lógica. La caza no terminaría hasta que el cazador fuera eliminado. Elena sintió que un terror helado le recorría la espalda. Negó con la cabeza, primero suavemente, luego con una vehemencia desesperada. Luchar, enfrentarse a hombres armados con rifles, ahora que tenía un recién nacido en sus brazos, le parecía una locura, un suicidio. Intentó contraargumentar con su propio lenguaje de señas, señaló a su bebé, acunándolo con fuerza, y luego extendió un brazo hacia las lejanas cumbres azules del horizonte, suplicando con la mirada que siguieran huyendo, que buscaran la seguridad en la distancia, no en la violencia. Pero él se mantuvo firme, volvió a señalar las huellas, luego a ella y al niño, y finalmente trazó una línea en el aire que los rodeaba, un círculo que se estrechaba. Intentaba decirle que no había escapatoria, que los seguirían hasta el fin del mundo. Su frustración crecía ante la negativa de ella, mientras que el miedo de Elena se transformaba en una terca resolución. Y en ese momento de tensión, ¿quién de nosotros no ha sentido el corazón dividido entre dos caminos imposibles? Para el guerrero, quedarse a luchar era la única forma de vivir en libertad. Para la madre, huir era la única forma de garantizar la vida. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Él dio un paso hacia ella, su postura dominante, su rostro una máscara de inflexible determinación, listo para imponer su voluntad. Fue en ese preciso instante cuando Elena lanzó un grito ahogado, un sonido que no era de protesta, sino de pura agonía. Se dobló sobre sí misma, sus manos volando hacia su vientre mientras una contracción prematura, una garra de fuego, la atenazaba con una fuerza brutal. Todo cambió en un parpadeo. La furia del guerrero se desvaneció del rostro de Taza como la niebla al sol. En su lugar apareció una emoción que Elena nunca había visto en él, un pánico desnudo y abrumador. El hombre que podía enfrentarse a soldados armados, que leía los secretos del viento y la tierra, se quedó completamente indefenso ante el misterio del cuerpo de una mujer. Se arrodilló frente a ella, sus manos grandes y torpes, sin saber dónde posarse. Su voz un susurro ronco de preguntas que no podía formular. La batalla que importaba ya no era la que se libraría en el cañón, sino la que se estaba librando en el interior de Elena. El conflicto entre ellos se había disuelto,
fundidos ahora por un miedo común ante una fuerza mucho mayor que ellos. Cuando la ola de dolor retrocedió, dejando a Helena temblorosa y pálida, el silencio que quedó no era de enfado, sino de una frágil tregua. Taza la ayudó a recostarse, su toque ahora lleno de una solicitud casi reverencial. Sabía que las palabras no bastaban, que tenía que hacerle ver la verdad de su situación. Tomó una vara afilada y en un trozo de tierra lisa comenzó a dibujar con trazos urgentes. Primero, dibujó la figura de un hombre con botas y un sombrero de soldado. A su lado, con una claridad escalofriante, escribió el nombre que la anciana del pueblo había pronunciado, Vargas. Luego, dibujó una figura mucho más pequeña, la de un niño, e hizo un símbolo junto a él, el símbolo de su pueblo, los apaches. Helena observaba, confundida. Finalmente, Taza, con un movimiento lento y cargado de un odio antiguo, trazó una línea violenta sobre la figura del niño, tachándola de la existencia. Levantó la vista, y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, transmitiendo un mensaje que ninguna barrera idiomática podía ocultar. Esto no era el deber de un soldado, era la venganza de un hombre. La cacería nunca se detendría. Antes de que pudiera comprender todo el significado de aquel dibujo, ambos se helaron. Ya no era un crujido, era el galope atronador de caballos, dirigiéndose directamente hacia ellos. Cuando la vida es acorralada, no grita, lucha con uñas y dientes. El atronador galope de los caballos no era una amenaza lejana, era un terremoto que ascendía por la ladera de la montaña, directo hacia ellos. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. El plan de Taza de tender una emboscada se había evaporado. Ahora solo quedaba la supervivencia en su forma más cruda y brutal. Con una fuerza que desmentía sus heridas, agarró a Helena del brazo y la arrastró hacia una grieta entre dos enormes rocas de granito, un escondite imperfecto que tendría que bastar. Se agazaparon en el espacio angosto, el frío de la piedra filtrándose a través de su ropa, sus respiraciones saliendo en nubes de vaho aterrorizado. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. Los soldados de Vargas llegaron como una plaga, sus caballos resoplando, el metal de sus espuelas y rifles tintineando con una disonancia mortal en la quietud del bosque. No eran exploradores cautelosos, eran una jauría de lobos que había olido la sangre y se acercaba para matar. «¡Sepárense!», gritó la voz de un sargento. «¡Están aquí! ¡Encuéntrenlos!». Las voces y los pasos los rodeaban, creando una red invisible de la que parecía imposible escapar. Helena cerró los ojos con fuerza, una mano sobre su vientre, la otra aferrada al brazo de Taza. Cada crujido de una rama, cada piedra suelta, era un martillazo en sus nervios. Rezaba, no por su vida, sino por la vida inocente que se agitaba dentro de ella, ajena al odio que la acechaba. Taza era la calma en el ojo del huracán. Su pánico anterior se había transformado en una concentración helada. Su cuerpo, aunque dolorido, se movía con una fluidez letal en el espacio confinado. Desenrolló la cuerda que Helena había usado para atar su atado de hierbas, ahora un arma potencial. Tenía el arco improvisado que había fabricado la noche anterior y un puñado de flechas toscas. No era mucho contra rifles y sables, pero él no luchaba en campo abierto. Luchaba en su hogar. Las sombras del atardecer que se alargaban entre los árboles eran sus aliadas. El viento que susurraba entre los pinos era su cómplice. El primer soldado apareció, un joven con más arrogancia que experiencia, caminando descuidadamente cerca de su escondite. La flecha de Taza salió disparada con un silbido casi inaudible. No buscaba matar, sino incapacitar. La punta de obsidiana se clavó en el muslo del hombre, que se derrumbó con un grito de sorpresa y dolor, alertando a los demás. El caos estalló. Los disparos de rifle resonaron en el valle, las balas rebotando en las rocas a centímetros de sus cabezas. Taza se movía como un fantasma entre las rocas, disparando una flecha, cambiando de posición, convirtiéndose en un enemigo múltiple e invisible. Logró herir a otro soldado, pero eran demasiados. El espacio se reducía. Entonces, ocurrió lo que Taza más temía. Un soldado veterano,
de rostro curtido y ojos astutos, no cayó en la trampa. En lugar de seguir el sonido, rodeó las rocas por el otro lado. Apareció de repente en la entrada de su grieta, con el rifle apuntando directamente al pecho de Taza. No hubo tiempo para levantar el arco. Los ojos del soldado se abrieron con sorpresa y triunfo al ver a su presa acorralada. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Elena vio la escena, vio la sonrisa cruel en el rostro del soldado, vio la resignación fatalista en los ojos de Taza. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. El miedo que la había paralizado se transformó en una furia hirviente, la furia primigenia de una madre que defiende a su cría. Ya no era solo el bebé en su vientre lo que estaba en peligro. Su familia entera, esa extraña y frágil familia de dos, estaba a punto de ser destruida. A su lado había una roca suelta, del tamaño de una hogaza de pan. Sin pensar, la levantó con ambas manos. El peso era enorme, un esfuerzo agónico para sus brazos. Con un grito que rasgó su propia garganta, la arrojó con todas sus fuerzas. No apuntó a la cabeza ni al pecho. Apuntó al rifle. La roca golpeó el cañón del arma con un fuerte sonido metálico. El soldado, sorprendido, perdió el equilibrio y el disparo se desvió, la bala incrustándose en la pared de roca muy por encima de sus cabezas. Ese segundo de distracción fue todo lo que Taza necesitó. Se lanzó hacia adelante como un jaguar, no con su arco, sino con el cuchillo que el soldado llevaba al cinto. La lucha fue breve, brutal y silenciosa. Cuando terminó, el soldado yacía inmóvil en el suelo. El resto de los hombres de Vargas, al ver caer a dos de los suyos y sin poder localizar a un enemigo que parecía estar en todas partes, vacilaron. Se escuchó un silbato a lo lejos, la orden de reagruparse. Sus pasos se alejaron, dejando tras de sí un silencio antinatural, solo roto por el sonido del viento y el eco de la violencia. Por un momento, se quedaron inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. Elena temblaba incontrolablemente, no de miedo, sino por la adrenalina. Había participado, había luchado, había salvado a Taza. Él la miró, y en sus ojos ya no había solo gratitud, sino un asombro profundo, un respeto recién nacido. Pero el momento de conexión fue interrumpido por un dolor agudo y ardiente en la pantorrilla de Elena. Al mirar hacia abajo, vio la causa. Una astilla de madera de una bala que había hecho explotar un árbol cercano se le había clavado profundamente en la carne. La herida no era grave, pero sangraba, y el dolor, agudo y punzante, desencadenó otra cosa. Una contracción la recorrió, mucho más fuerte y poderosa que las anteriores, robándole el aliento y haciendo que se doblara de dolor. La sangre de su herida y la noche que caía sobre ellos. Habían escapado, pero Taza supo, con una certeza aterradora, que con una mujer herida y un parto inminente, su verdadero enemigo ya no eran los soldados. Era el tiempo. La naturaleza rugía afuera, pero la verdadera tormenta se desataba dentro del pequeño refugio de piedra, donde una nueva vida luchaba por nacer. El tiempo se había convertido en un enemigo líquido y viscoso, que se escapaba entre sus dedos con cada gota de sangre que emanaba de la pierna de Elena y con cada contracción que la sacudía con más fuerza. Taza sabía que quedarse donde estaban era una sentencia de muerte. Los soldados se reagruparían y volverían con el alba. Tenía que moverla, encontrar un lugar más seguro, un santuario donde pudiera enfrentarse a la prueba que se avecinaba. La huida se reanudó, pero esta vez fue un descenso desesperado y agónico. Ya no caminaban, tropezaban. Taza, con el dolor de sus propias heridas punzando a cada paso, se convirtió en el soporte de Elena, su cuerpo un escudo contra el viento que empezaba a aullar con furia. La guió hacia un pequeño valle que él conocía, un lugar protegido y oculto que su gente llamaba el Valle de los Susurros. El cielo, que hasta hacía poco era de un azul crepuscular, se había teñido de un morado violento y premonitorio. Cada paso era una negociación con el dolor. La herida de Elena sangraba, y las contracciones la obligaban a detenerse, a aferrarse a él con una fuerza que la dejaba sin aliento. Llegaron a una pequeña cueva, apenas una hendidura en la pared del acantilado. Justo cuando las primeras gotas de lluvia, frías y gruesas como monedas de hielo, comenzaron a caer. Dentro, la oscuridad era un manto que los envolvió. Taza dejó a Elena con cuidado sobre el suelo arenoso.
Estaba pálida como la cera, temblando incontrolablemente, no solo de frío, sino de la brutalidad de lo que su cuerpo estaba experimentando. Fue entonces cuando ella lo miró, y en sus ojos había un terror tan profundo, tan absoluto, que Taza sintió que lo ahogaba. Un gemido escapó de los labios de Elena, y se llevó las manos al vientre mientras su cuerpo se arqueaba. Un charco de agua tibia se extendió a su alrededor sobre la arena. El momento había llegado, y estaban solos. El pánico, una bestia fría y desconocida, se apoderó de Taza. Él era un guerrero. Conocía cientos de formas de quitar una vida, pero no sabía absolutamente nada sobre cómo traer una al mundo. La muerte era simple, directa. El nacimiento era un misterio, un territorio sagrado y femenino en el que él era un intruso ignorante y torpe. Miró sus propias manos, grandes, callosas, manchadas con la sangre de un enemigo hacía apenas unas horas. ¿Cómo podían esas manos ayudar en un milagro? Por un instante, se sintió más indefenso que cuando estaba atado en la cabaña en llamas. El mundo exterior, con sus soldados y sus rifles, parecía un peligro menor comparado con el poder abrumador que se desataba en esa pequeña cueva. Pero entonces vio el rostro de Elena, contraído por el dolor, pero también por una determinación de acero. Ella no se estaba rindiendo. Estaba luchando, librando la batalla más importante de su vida, y él era su único aliado. El pánico se retiró, no del todo, pero fue empujado a un rincón por un instinto protector tan feroz que le hizo vibrar cada fibra de su ser. Si no podía luchar contra el dolor, lucharía por ella. Lo primero que hizo fue ocuparse de su herida. Con una delicadeza que contradecía su apariencia, limpió la sangre y extrajo la astilla de madera. Luego aplicó más de su emplasto de hierbas y la vendó con el último trozo de tela limpia que le quedaba. Después se ocupó del fuego. A pesar de la tormenta que arreciaba fuera, logró encender unas ramas secas que encontró en el fondo de la cueva, creando una pequeña y valiente llama que arrojaba una luz cálida y danzante sobre la escena. Las horas siguientes se fundieron en una pesadilla de dolor y esfuerzo. La tormenta exterior alcanzó su furia máxima. Cada trueno sacudía la cueva hasta sus cimientos, y el viento aullaba como un espíritu torturado. Y dentro, la tormenta de Elena hacía lo mismo con su cuerpo. Taza no sabía qué hacer, así que hizo lo único que podía. Se quedó a su lado. Le dio agua cuando sus labios se secaron. Le limpió el sudor de la frente con un trozo de tela húmedo. Cuando las contracciones la hacían gritar, cuando parecía que su cuerpo se partiría en dos, él le tomó la mano. Porque en el umbral entre la vida y la muerte, todos hablamos el mismo idioma. Su mano, áspera y fuerte, se aferró a la de ella, un ancla en el mar embravecido de su agonía. Él no dijo nada, pero su presencia silenciosa era un grito. No estás sola, estoy aquí. Y ella, en su delirio de dolor, se aferró a esa promesa, a esa única certeza en un universo de caos. Y entonces, en el apogeo de la tormenta, justo cuando un relámpago cegador iluminó la cueva como si fuera de día, seguido por el estruendo más atronador que jamás habían oído, Elena dio un último y desgarrador empujón. Y en el silencio que siguió al trueno, se escuchó un nuevo sonido. Un sonido agudo, insistente, milagroso, el llanto de un bebé. Todo se detuvo. El dolor, el miedo, la tormenta, el mundo entero pareció contener la respiración. Taza, con manos temblorosas, tomó al pequeño ser resbaladizo y lo envolvió en un trozo de su propia camisa. Era un niño, pequeño, arrugado y absolutamente perfecto. Lo acercó a Elena y ella lo tomó, las lágrimas ahora silenciosas corriendo por sus mejillas mientras besaba la frente de su hijo. La paz que llenó la cueva en ese momento era más profunda y más real que cualquier cosa que hubieran conocido antes. Era una paz ganada a pulso, un milagro nacido del fuego, la sangre y el miedo. Taza miró a la madre y al hijo, y algo dentro de él, algo duro y antiguo como la piedra de la montaña, se resquebrajó y dio paso a un sentimiento tan abrumador que lo dejó sin aliento. Taza contempló al pequeño ser en sus manos, pero aquel llanto que ahogaba los truenos era tanto un milagro como una sentencia de muerte, una señal que anunciaba al enemigo exactamente dónde se encontraban. El amor no se mide con palabras, sino con la disposición a poner la seguridad de otro por encima de la propia vida. La mañana que siguió a la tormenta llegó con una quietud casi sagrada.
como si el mundo hubiera sido lavado y vuelto a nacer. El aire en el Valle de los Susurros era limpio y fresco, y el sol, al filtrarse entre las nubes rotas, pintaba el paisaje con pinceladas de oro y esmeralda. Dentro de la cueva, el pequeño fuego crepitaba suavemente. El único sonido era la respiración acompasada del recién nacido, que dormía plácidamente en los brazos de su madre, un bulto de vida pura y ajena a la violencia que lo había traído al mundo. Elena, aunque agotada hasta los huesos, sentía una oleada de amor tan feroz y abrumadora que le quitaba el aliento. Cada vez que miraba el rostro diminuto de su hijo, el mundo exterior, con sus peligros y su odio, parecía desvanecerse en una niebla lejana. Por un instante, se permitió la esperanza, pero Taza no compartía esa paz. Para él, el silencio del amanecer era el silencio del cazador que acecha. Estaba sentado junto a la entrada de la cueva, inmóvil como una de las rocas, pero sus ojos no descansaban. Recorrían cada sombra, cada saliente, cada árbol. Sabía que el llanto de un bebé podía viajar lejos en el aire limpio de la montaña. Sabía que Vargas, impulsado por su venganza personal, no se habría rendido. No descansaría hasta verlos muertos. Taza miró a la madre y al hijo, acurrucados en la frágil calidez del fuego, una imagen de inocencia en un mundo que no la merecía. La decisión, tan dura y afilada como la obsidiana, se formó en su corazón. Les había fallado. Su presencia, en lugar de protegerlos, los había convertido en un objetivo. Solo había una forma de saldar esa deuda final. Una forma de darles una oportunidad, por pequeña que fuera. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Se levantó sin hacer ruido, sus movimientos fluidos y deliberados. Recogió su arco improvisado y las pocas flechas que le quedaban. Comprobó el filo del cuchillo que había tomado del soldado. Tomó el último trozo de carne seca y lo dejó junto a Elena, junto con el odre de agua. Cada movimiento era parte de un ritual silencioso y solemne. Se estaba preparando para morir. Su plan era simple y brutal. Saldría de la cueva y crearía un rastro claro y visible, alejándose del valle. Atraería a los soldados hacia él. Los llevaría a una persecución imposible por las cumbres más altas, dándole a Elena el tiempo suficiente para recuperarse un poco y encontrar un camino en la dirección opuesta. Era un sacrificio, pero a sus ojos, era la única solución honorable. Era el pago final por la vida que ella le había salvado, y el único regalo que podía ofrecerle al niño que nunca conocería. Elena, sin embargo, no dormía. Lo observaba desde la penumbra, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Al principio no entendió, pero luego, al ver la finalidad con la que dejaba la comida y el agua, la forma en que su mano rozó brevemente la manta que cubría a su hijo, una comprensión helada la invadió. Vio el adiós en su postura, en el brillo febril de sus ojos. Cuando él se giró para salir de la cueva, la voz de ella, aunque débil y rasposa, lo detuvo en seco. No, él se volvió, su rostro una máscara impenetrable, pero ella pudo ver una grieta de sorpresa en su estoicismo. Intentó explicarse con gestos, la única lengua que compartían plenamente. Se señaló a sí mismo, luego señaló hacia las montañas lejanas, imitando a un hombre corriendo. Hizo el gesto de luchar, de caer. Luego señaló en la dirección opuesta para ella y el bebé, un gesto que significaba libertad y vida. Su rostro era una súplica, pidiéndole que entendiera la lógica cruel pero necesaria de su sacrificio. Pero ella negó con la cabeza, una y otra vez, las lágrimas brotando silenciosamente de sus ojos. Se incorporó con un esfuerzo que le costó un gemido de dolor, pero se puso de pie, aferrando al niño contra su pecho como un escudo. Caminó hacia él, cojeando, hasta que estuvo tan cerca que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «No», repitió, y esta vez la palabra estaba cargada de una autoridad inquebrantable. Puso su mano libre sobre el pecho de él, sobre el corazón que latía con fuerza. Luego, la puso sobre su propio pecho, y finalmente, tocó suavemente la cabeza del bebé dormido. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. «Nosotros», dijo, la palabra un susurro, una promesa, un mandamiento. «Nosotros. Y díganme, ¿qué es una familia sino una promesa susurrada en el corazón de la tormenta?» Taza se quedó inmóvil,
su resolución hecha añicos por esa única palabra. La miró a los ojos y ya no vio a la mujer asustada que había rescatado, sino a una leona que protegía a su clan. Vio una fuerza que igualaba, e incluso superaba, la suya. Comprendió en ese instante que su plan, nacido de la lógica de un guerrero solitario, era un insulto a la familia que acababa de nacer. Huir sola con un bebé en estas tierras era una sentencia de muerte para ella. Morir él solo era dejar a su hijo sin padre. Su elección no les daba una oportunidad. Les robaba la única que tenían, la de estar juntos. Una emoción nueva y abrumadora lo inundó. Un sentimiento que iba más allá de la gratitud y la protección. Era un sentimiento de pertenencia. Dejó caer el arco al suelo. El sonido resonó en la cueva silenciosa. Ya no era un guerrero luchando por su propia supervivencia. Era un esposo y un padre luchando por el futuro de su familia. Asintió lentamente, y esa simple inclinación de cabeza fue el juramento más sagrado que jamás haría. Ya no había planes de huida ni de sacrificio. Solo había un plan: luchar juntos. Salieron de la cueva, no para escapar, sino para reconocer el terreno. Juntos, como socios, comenzaron a preparar su defensa. Él le mostraba puntos débiles en el terreno, y ella, con una intuición asombrosa, señalaba lugares donde una trampa simple sería más efectiva. Se movían como uno solo, una unidad forjada en el fuego y la sangre, unida por una elección. No tuvieron que esperar mucho. En lo alto del acantilado, recortada contra el cielo gris, apareció una figura. Era el capitán Vargas. Los había encontrado. Toda larga noche debe terminar, y todo fuego de odio, sin importar cuán ferozmente arda, eventualmente se extingue ante la luz de un nuevo día. La aparición del capitán Vargas en el acantilado no fue una amenaza, fue una declaración. El final había llegado. No hubo gritos ni órdenes inmediatas, solo un silencio pesado, el de dos depredadores evaluándose antes del último asalto. Vargas y los pocos hombres que le quedaban comenzaron a descender por un sendero escarpado. Sus movimientos eran metódicos, confiados. Creían que la presa estaba acorralada en el fondo de un barril, pero Taza y Elena ya no eran presas, eran guardianes. Mientras los soldados se adentraban en el valle, la trampa más simple, una cuerda tensada a ras de suelo cubierta de hojas que habían colocado en el camino más obvio, hizo tropezar al primer hombre. Su rifle se disparó al aire, un eco seco que rompió la calma y sembró la confusión. Fue la señal. Oculto entre un laberinto de rocas, Taza lanzó una flecha que encontró su blanco en el hombro de otro soldado, haciéndole soltar su arma con un grito de dolor. El caos fue su aliado. Desde la seguridad relativa de la cueva, donde había escondido al bebé en el rincón más profundo, envuelto en mantas para amortiguar cualquier sonido, Elena hacía su parte. Se movía sigilosamente entre las sombras de la entrada, lanzando piedras pequeñas a diferentes lugares del valle. Los proyectiles golpeaban las paredes de roca en la distancia, creando ecos y distracciones, sonidos que hacían que los soldados se giraran, inseguros de dónde venía el ataque, de cuántos enemigos se enfrentaban. Un soldado, engañado por el ruido, se aventuró por un sendero estrecho, solo para que una pequeña avalancha de rocas, cuidadosamente preparada por Taza, se derrumbara frente a él, bloqueando su camino y separándolo del resto. Eran dos personas luchando como si fueran 10, convirtiendo el valle en un laberinto de miedo y confusión para sus enemigos. La batalla se redujo rápidamente a su esencia. Los soldados, desmoralizados y superados por un enemigo que no podían ver, cayeron o huyeron, hasta que solo quedaron dos hombres en pie en el claro bañado por la luz del alba: Taza y el capitán Ricardo Vargas. La lucha dejó de ser táctica y se volvió personal. Se enfrentaron, no con rifles, sino con cuchillos y con el peso aplastante de su odio. «¡Tú!», gritó Vargas, su rostro una máscara de furia enloquecida mientras circulaban el uno alrededor del otro como lobos. Su uniforme impecable estaba ahora rasgado y manchado de barro. «Recuerdo tu cara de aquella noche, la noche que quemaron mi rancho». Su voz, normalmente fría y autoritaria, se quebró con un dolor que había estado enconándose durante años. «Mi hijo, él era solo un niño. Tenía los ojos de su madre. Le estaba tallando un caballo de madera, y lo vi arder». Taza no respondió con palabras, pero por primera vez, en el rostro de su enemigo, no vio a un soldado,
no vio a un cazador, sino que vio un reflejo oscuro de su propio dolor, de la pérdida que había marcado a su propio pueblo. Vio el interminable y sangriento ciclo de venganza que había convertido esa tierra en un cementerio. El grito de Vargas no era de un monstruo, era de un padre destrozado. Y Taza, que acababa de convertirse en padre, lo entendió. Mientras luchaban, algo en Taza cambió. Su objetivo ya no era simplemente matar a Vargas, sino terminar el ciclo. Su lucha ya no estaba impulsada por la rabia, sino por una feroz y protectora calma. Cada parada, cada esquiva, no era para vengar a sus ancestros, era para proteger al hijo que dormía en la cueva. Luchaba por el futuro, no por el pasado. El combate fue brutal, un choque de dos mundos definidos por la pérdida. Pero al final, la calma resuelta de Taza superó a la rabia ciega de Vargas. Con un movimiento rápido y preciso, la batalla terminó. Vargas se derrumbó en el suelo, y con él, el último eco de la venganza se disolvió en el aire fresco de la mañana. Un silencio profundo y absoluto cayó sobre el valle. La guerra había terminado. Taza, herido y exhausto, se quedó de pie por un momento sobre su adversario caído, su pecho subiendo y bajando mientras el sol comenzaba a asomar por encima de las cumbres. No sintió triunfo, solo un inmenso y pesado cansancio. El sonido de un pájaro cantando en un árbol cercano pareció señalar el fin de la locura humana. Luego, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la cueva. Elena lo esperaba en la entrada, con el bebé en brazos. No hubo necesidad de palabras. Sus miradas se encontraron y en ellas se reflejó todo el horror que habían vivido y toda la esperanza que acababan de ganar. Él se acercó y con una ternura infinita tomó al niño de sus brazos. La pequeña criatura, que había dormido durante toda la batalla, ahora se desperezaba, abriendo sus ojos oscuros al nuevo mundo. Taza caminó hacia el centro del valle, hacia el lugar exacto donde había terminado la violencia. Se detuvo, y mientras los primeros rayos de sol bañaban la tierra con una luz dorada y limpia, levantó a su hijo hacia el cielo. Era una antigua costumbre de su pueblo, una bendición, una presentación de una nueva vida al Gran Espíritu, al Padre Sol. Susurró unas palabras en su lengua nativa, una oración suave para que su hijo creciera con la fuerza de la montaña y la claridad del río, libre de los odios que habían marcado a su padre. Elena se unió a él, y se quedaron allí de pie, los tres juntos. El fuego del odio se había extinguido por fin. Detrás de ellos quedaban las sombras y la sangre. Frente a ellos, más allá del valle, se extendían las vastas y abiertas llanuras, una tierra de promesas, bañada por la luz de un nuevo amanecer. Su viaje no había terminado, pero su huida, sí. Ahora, comenzaban a caminar hacia adelante, juntos. La historia de Elena y Taza, nacida de una sola chispa de compasión en una noche de odio, nos recuerda una verdad tan antigua como las propias montañas. La familia no siempre es la sangre que compartimos, sino el refugio que construimos en el corazón del otro. Su viaje a través del fuego y el miedo no fue solo una huida, sino la forja de un vínculo inquebrantable, que demostró que la empatía es el único idioma verdaderamente universal. Ellos nos enseñan que, incluso en la oscuridad más profunda del prejuicio y la violencia, un solo acto de bondad puede ser la luz que nos guíe hacia un nuevo amanecer. Así como una sola flor puede nacer en el desierto más árido, un solo acto de humanidad puede hacer florecer la esperanza en el alma más endurecida, porque el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la elección de la compasión por encima de él. Tómate un momento para reflexionar sobre la historia de Elena y Taza, sobre las murallas que construimos y los puentes que, a veces, nos atrevemos a cruzar. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de llevar esa calidez a quienes la necesitan. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Cada relato es una oportunidad para recordar el poder que reside en nosotros. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de este canal, porque cada historia compartida es una semilla de esperanza plantada en el mundo.